Tras 3 años conquistando a la obsesiva heroína, mi misión estaba cumplida. Cuando una voz fría y mecánica lo anunció, mi alma empezó a desprenderse de mi cuerpo, pero alguien seguía agarrándome del brazo con una fuerza inquebrantable. Los ojos de Chloe estaban enrojecidos y se negaba obstinadamente a soltarme. «Ethan, ¿intentas dejarme?». Su voz temblaba, despojada de su serenidad habitual, dejando solo un pánico crudo e indisimulado. Verla así me provocó una punzada de dolor en el corazón. Era su cumpleaños y le había prometido una sorpresa. Apenas 3 minutos antes, Chloe se había sonrojado y susurrado: «Cualquier regalo que hayas preparado, Ethan, me encantará». Sus ojos estaban llenos de una emoción sincera y ardiente. «Después de esta noche, seré adulta. Entonces será mi turno de protegerte, Ethan». Cerré los ojos, con un sabor amargo en el corazón. Nada de eso podría pasar. Después de todo, desde el momento en que me atrajeron al mundo de esta novela, me dijeron que Chloe era la heroína adorada de la historia y que yo era solo un personaje secundario desechable. Mi misión era proteger a Chloe mientras crecía y, finalmente, entregársela al protagonista masculino. Ahora, 3 años después, el héroe estaba a punto de hacer su entrada y yo tenía que desaparecer. Respiré hondo, fingiendo serenidad, y me solté. Chloe se negó, apretándome más, con la voz ronca. «Ethan, dijiste que nunca me dejarías, ¿lo prometiste?». Repitió la palabra prometida una y otra vez, como si se aferrara a un último y desesperado salvavidas. Justo entonces, la voz del sistema me instó ansiosamente: «Anfitrión, tienes que irte ya. El héroe está a punto de tener su primer encuentro con la heroína. No puedes estar aquí». Quería irme, pero Chloe era la heroína después de todo. Se aferraba tan fuerte a mí que descubrí que no podía desconectarme del todo de este mundo. Solo había una manera. Al instante siguiente, me acerqué a su rostro, y la distancia entre nosotros se redujo hasta que nuestras suaves respiraciones se fundieron en el aire, creando un momento tierno y cargado de energía. «¿Qué te imaginas? No te voy a dejar. Iba a prepararte una sorpresita para tu cumpleaños». El cuerpo de Chloe se puso rígido. «¿Qué?». Tomé su mano con suavidad. «Pero como estás tan ansioso, puedo darte tu regalo un poco antes». Como era de esperar, Chloe se dejó llevar por las bromas. Las puntas de sus orejas se pusieron rojas y tartamudeó. «¡Guau! ¿Qué pasa?». Bajé la cabeza y le di un beso suave en el dorso de la mano. Fue un beso ligero como una pluma, pero Chloe reaccionó como si se hubiera quemado, apartando la mano instintivamente. Me miró atónita. «¿Ethan?». Pero al instante siguiente, la luz naciente en sus ojos se extinguió. Aproveché el momento en que me soltó para desaparecer por completo, dejando solo mis últimas palabras flotando en el aire. «Lo siento». «¿Mentí?». Vi la incredulidad absoluta en el rostro de Chloe, una tormenta de dolor y locura formándose en sus ojos. Extendió la mano como si quisiera agarrarme, pero entonces mi visión se sumió en la oscuridad. Supe que había abandonado el mundo de la novela. Suspiré. Fue cruel, pero como Chloe y yo nunca nos volveríamos a ver, era mejor destruir sus esperanzas por completo. Así, me abandonaría y se dedicaría al héroe. En la historia original, el nombre del héroe era Jason, un personaje cálido, sanador y empático. Él era el destinado a estar con Chloe de por vida. Por completar la misión, me concedieron 5 años de vacaciones. Acostado en una cama mullida, cerré los ojos, decidido a olvidar toda la experiencia, a encerrar cualquier sentimiento que se hubiera extralimitado para poder concentrarme en la siguiente misión. Pero en cuanto cerré los ojos, la expresión final de Chloe se materializó en mi mente. Era un marcado contraste con su habitual afabilidad, sus ojos rebosaban una aterradora mezcla de desesperación y locura. Esa mirada me recordó la primera vez que la vi. Acababa de ser abandonada por sus padres, una jovencita ensangrentada en una jaula durante una subasta. Unos mechones de pelo enmarañado le caían sobre la frente, dándole un aspecto desolado y frágil. Los invitados murmuraban entre sí, ¿en qué estarían pensando los organizadores? En poner a una chica medio muerta ahí arriba. Oí que sus padres la vendieron para cubrir sus deudas de juego. Dios, pobre niña. Está muy herida.
La gente no acaba en situaciones así sin motivo. Para que sus padres la vendieran, debía de ser un problema. Bajo el peso de sus miradas sentenciosas, Chloe parecía un objeto dañado en exhibición, pero permanecía inexpresiva, con la mirada baja, como si estuviera acostumbrada a ser escrutada. A medida que pasaba el tiempo y no se hacían pujas, la expresión del subastador se agrió. ¿A nadie le interesa? Si no la vendemos, tendremos que deshacernos de la mercancía. Justo entonces, entré corriendo, con un fajo de billetes en la mano. Espera. La compro. Esa fue la primera vez que comprendí de verdad mi rol como personaje de apoyo, con una historia y recursos asignados que prácticamente no valían nada. Había pasado 10 minutos reuniendo hasta el último centavo, apenas alcanzando la oferta inicial. Así que, bajo la atenta mirada de la multitud, llevé a Chloe a casa, vergonzosamente. La había salvado, pero ahora venía el siguiente problema. No tenía ni idea de cómo cuidarla. Se quedó en la puerta como un gatito cansado y herido, negándose a entrar. Parecía insensible, pero podía sentir la tensión en su postura, con la mirada fija en mí. Su mirada me puso los pelos de punta, y logré pronunciar una frase seca y escrita a máquina. Hola. Me llamo Ethan. Sigo sin reaccionar. Me sentí incómodo, pero lo entendí. En la historia original, Chloe había sido atormentada por sus padres durante 15 años. Era natural que estuviera alerta. Esos pensamientos me ablandaron el corazón y una calidez genuina se deslizó en mi voz. De ahora en adelante, soy tu familia. No tienes que ser tan reservado conmigo. Chloe finalmente levantó la vista, con los ojos tan oscuros como la tinta, y habló por primera vez. ¿Cuál es el truco? ¿El truco? Me quedé atónito. Todo su cuerpo estaba tenso. ¿Qué quieres de mí por salvarme? La heroína, fiel a su estilo, me dejó sin palabras con solo unas pocas palabras. No podía decirle que solo me acercaba a ella para completar una misión para el sistema. Así que le di unas palmaditas suaves en la cabeza. Puedes llamarme Ethan. Ahora le tocaba a ella quedarse atónita. ¿Qué? ¿Qué trampa habría? Le di una sonrisa traviesa. Pero si quieres que me quede, ¿qué tal si intentas decir mi nombre? Dime que digas Ethan, ¿vale? Después de todo, acabo de arruinarme por ella. No fue mucho pedirle a la futura estrella que dijera mi nombre un par de veces, ¿verdad? En la penumbra, un ligero rubor se apoderó de sus mejillas. Tras un largo momento, como si la hubiera molestado mi broma, forzó torpemente la palabra, Ethan. Reí despreocupada, sin saber entonces que acabaría protegiéndola desesperadamente durante 3 años, solo por la forma en que pronunció mi nombre. Desde ese día, Chloe se quedó conmigo. Según la trama original, estos 3 años estarían llenos de sucesos oscuros que la habrían endurecido, volviéndola fría, despiadada y cruelmente paranoica desde muy joven. Así que, deliberadamente, fui en contra del guión. Usando mi conocimiento del futuro como si fuera un conjunto de spoilers, la alejé de innumerables peligros, protegiéndola de cada experiencia angustiosa, aunque al final inofensiva. Y Chloe cambió. La tristeza y el retraimiento se desvanecieron, y ella floreció en una joven extraordinaria y gentil. Cada vez que me miraba, sus hermosos ojos almendrados se llenaban de una sonrisa indisimulada. Susurraba mi nombre, Ethan, una y otra vez con esa voz suya tan suave y encantadora, provocándome un escalofrío cada vez. Mis pensamientos se remontaron a ese último momento de hace 3 años. La mirada de Chloe en ese momento era la de una completa desconocida comparada con la chica de mis recuerdos. De repente, sin razón alguna, mi corazón dio un vuelco. ¿Qué habrá sentido al ser traicionada por la persona en la que más confiaba? ¿Ira? ¿Desesperación? ¿Resentimiento? Desperté sobresaltada de la pesadilla, empapada en sudor frío, y llamé instintivamente al sistema. ¿Sistema, cómo está Chloe? El sistema pareció sorprendido. ¿Te refieres a la heroína del último mundo? No está bien. Su estado emocional es inestable y se deteriora. Me dio un vuelco el corazón, pero el sistema rápidamente añadió, aunque esto es normal. Sigue la trama original. En su punto más bajo, la heroína conoce al héroe, Jason, quien actúa como su salvación,
y se enamora perdidamente de él. Tras ser traicionada, Chloe se vuelve extremadamente insegura, llegando incluso a encarcelar a Jason. Pero finalmente, con su ayuda, supera sus demonios y viven felices para siempre. No necesitaba el sistema para recitar la historia que había leído 1000 veces. Finalmente, suspiré aliviado. El final ya estaba escrito. ¿De qué preocuparse? No fue hasta mucho después que me di cuenta de lo terriblemente equivocado que estaba. Si hubiera prestado más atención al brillo obsesivo, febril, incluso patológico, en sus ojos cuando me miraba, quizá me habría dado cuenta de que era una maestra del disfraz, que ocultaba una peligrosa inestabilidad. Alguien tan inestable jamás podría ser controlado con una simple conspiración. El supuesto final hacía tiempo que se había descarrilado. ¿Qué? No podía creer lo que oía. Habían pasado 5 años. Mis largas vacaciones habían terminado, y estaba a punto de comenzar mi siguiente misión cuando el sistema me informó tímidamente que el valor de oscuridad de Chloe se había disparado. El héroe no logró conquistarla. La trama se desmoronó por completo, y el mundo está al borde de la autodestrucción. La voz del sistema era dócil. El anfitrión Jason falló. Tienes que regresar y ganártela. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Enviarme de vuelta después de traicionarla por completo? Eso es una misión suicida. No podía imaginar cuánto la habría herido mi traición para que su valor de oscuridad se disparara tan drásticamente. ¿Y ahora se suponía que debía regresar y conquistarla? Recordé la trama original y se me heló la sangre. 5 años después, Chloe tenía 23 años. Según el desarrollo de la historia, estaría en la cima de su poder, riqueza e influencia, despiadada, cruel y peligrosamente paranoica. Enfrentarme a ella ahora sería como un personaje de nivel tutorial intentando derrotar a un jefe final. Negué con la cabeza, rechazando la petición del sistema. Pero el sistema empezó a sonar como si sollozara. Por favor, anfitrión, se lo ruego. Ese mundo es nuestra responsabilidad. Si lo destruyen, también nos borrarán. Incluso después de que me enviaran de vuelta, la sensación de absurdo era abrumadora. El sistema me dijo que Chloe estaba en una subasta y me transportó directamente al evento. Una vez que logré aceptar mi nueva realidad, miré a mi alrededor y me di cuenta de que todos llevaban máscaras elaboradas. Debía ser alguna subasta secreta de la alta sociedad. Si todos llevaban mascarilla, ¿cómo iba a encontrar a Chloe? Justo cuando maldecía mentalmente la incompetencia del sistema, la cortina roja del escenario se abrió lentamente para revelar una pintura. Era un boceto sencillo, de apenas unas líneas, pero capturaba a la perfección el rostro dormido de una niña. Una oleada de confusión recorrió al público, y yo también abrí los ojos de par en par, incrédulo. No porque fuera una gran obra maestra, sino porque era el dibujo que hice de Chloe. Hace 8 años, cuando vino a vivir conmigo, sufría terribles dolores de cabeza todas las noches y no podía dormir. Era un efecto secundario de los fuertes sedantes que sus padres le habían impuesto. Solía llevarla a la clínica para que la tratara, y todas las noches me sentaba con ella, contándole cuentos tontos o tarareándole canciones de cuna hasta que se quedaba dormida. Con el tiempo, su resistencia disminuyó y logró conciliar el sueño. Dibujé esta imagen de ella una de esas noches mientras dormía. Cuando despertó, se lo di. Espero que tengas dulces sueños todas las noches de ahora en adelante, le dije. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente al fruncir los labios y aceptar el dibujo. Nunca imaginé que, después de tanto tiempo, lo volvería a ver en una subasta 8 años después. La gente del público intercambió miradas confusas, sin ver nada de valor en el simple boceto. Y tenían razón. Como artista original, sabía que no valía nada. $10 millones. Una voz rompió de repente el silencio. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Todas las cabezas se giraron hacia el origen de la puja, y me quedé paralizada. Un momento, no era la voz de Chloe. Y venía justo a mi lado. Mi mirada se desvió rígidamente hacia mí. Una mujer de una belleza deslumbrante estaba recostada en su asiento, irradiando una gracia serena y aristocrática. Una máscara plateada ocultaba sus rasgos, acentuando su aura misteriosa e inaccesible. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Había pasado 3 años con ella.
La reconocería en cualquier lugar. Esta era, sin duda, Chloe. Resultó que había juzgado mal el sistema. No era incompetente, era terriblemente competente. Me había sentado junto a ella. Mi sorpresa debió ser evidente, porque la mujer a mi lado giró ligeramente la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, sentí su mirada clavada en mí, oscura, obsesiva y tan intensa que parecía que podría reducirme a cenizas. Su voz familiar, aún suave e íntima, me susurró al oído, Ethan. La palabra fue pronunciada con suavidad, pero me hizo sudar frío por la espalda. Me reconoció. ¿Debería sentir? ¿Qué podía decir? ¿Cómo podría explicar por qué me fui? Tenía la garganta tan seca por el pánico que no podía hablar. Chloe. Una voz interrumpió de repente mis pensamientos. Por fin vi al joven sentado a mi izquierda. Chloe, el subastador te espera. No te quedes ahí sentada. Su tono fue como un jarro de agua fría, devolviéndome a la realidad. Era Jason. En la historia original, era el único que se atrevía a llamar a la formidable Chloe con un apodo tan familiar. Si ese fuera el caso, entonces el susurro de Chloe sobre Ethan probablemente no era para mí. Llevaba una máscara. No podría haberme reconocido. Debía de estar hablando con Jason. Efectivamente, al oírlo, Chloe solo soltó un suave y apartó la mirada. Se levantó y caminó hacia el escenario. Solté un silencioso suspiro de alivio, pero mezclado con el alivio había una extraña punzada de decepción. Esto era imposible. Olvídate de conquistarla. Ahora mismo, ni siquiera podía soportar su mirada sin que mi conciencia me gritara. Mentalmente, le pregunté al sistema, ¿de verdad tengo que hacer esto? Parece que Jason lo está haciendo muy bien. Chloe no me parece tan inestable. Antes de que pudiera terminar la frase, el sistema interrumpió frenéticamente. No digas ni una palabra más. Anfitrión, llega a la misión. Su valor de oscuridad sigue subiendo. Su voz estaba más asustada que nunca. La heroína puso una bomba en esta casa de subastas. Cuando llegue el momento, planea quedarse con el cuadro y morir en la explosión, llevándose a todos con ella. Levanté la vista al escenario de golpe. Chloe seguía luciendo tan elegante y serena como siempre, pero jugueteaba tranquilamente con un bolígrafo. Se me cortó la respiración. El sistema decía que ese bolígrafo era el detonador. No podía dejar que lo presionara. Estaba blandiendo el arma con descaro delante de todos. Estaba completamente loca. Intenté desesperadamente como quitarle el bolígrafo, pero en el escenario, Chloe solo sonreía, la viva imagen de la calma. De pie ante las cámaras y el público que aplaudía, se quitó la mascarilla con naturalidad. Una oleada de exclamaciones de asombro se extendió entre el público. ¿No es Chloe Sterling? No puedo creer que la directora ejecutiva de Sterling Corp esté aquí en persona. Pensé que siempre estaba abrumada de trabajo. ¡Guau! Es aún más hermosa en persona. Entre murmullos de admiración, el subastador se acercó con cautela para entrevistarla. Señorita Sterling, ¿puedo preguntarle por qué estaba dispuesta a gastar una fortuna en esta pieza en particular? Bajo la mirada curiosa del público, Chloe respondió con frialdad, mi esposo me la dibujó. Miré al escenario con incredulidad, pero la expresión de Chloe permaneció inalterada, como si estuviera compartiendo con sinceridad la historia de amor de una pareja. La sala estalló en un torrente de susurros de asombro. La directora ejecutiva Sterling está casada. Creí que se quedaría soltera para siempre por su primer amor. ¿Qué la hizo cambiar de opinión? Lees demasiadas novelas románticas. ¿Qué mujer exitosa deja que sus sentimientos dominen su vida? Exactamente. He oído que se ha estado acercando a ese Jason de la familia Thorne. Probablemente estén involucrados. Mientras cotilleaban, alguien le lanzó una mirada envidiosa a Jason, pero él solo forzó una sonrisa y no dijo nada. Yo, en cambio, me sentí como si me hubiera caído un rayo, paralizada. ¿Cuándo se casó Chloe conmigo? El subastador, que claramente no esperaba una respuesta seria del director ejecutivo, conocido por su reserva y cautela, se sonrojó de emoción.
Rápidamente aprovechó su oportunidad. Pero yo creía que estaba soltera, señorita Sterling. Chloe dijo, no estoy soltera y mi esposo y yo somos muy unidos. Me enamoré de él en cuanto nos conocimos, de hecho, en una subasta. Eso tenía que ser mentira. Recordé sus ojos cuando la compré en aquella subasta. Eran oscuros e insondables. ¿A eso le llamas amor a primera vista? El subastador insistió. ¿Y está tu marido contigo ahora? Su mirada gélida recorrió a la multitud, y aunque estaba lejos, la sentí directamente sobre mí. ¿Basta? En medio del silencio atónito del subastador, una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Chloe. Pero está bien. Ya lo encontré. Mientras hablaba, sus finos dedos tomaron el bolígrafo y empezaron a juguetear con él distraídamente. La alarma del sistema resonó en mi mente. Atención. El valor de oscuridad de la heroína ha alcanzado su máximo. Detonación inminente detectada. El anfitrión debe intervenir de inmediato. En ese instante, me olvidé de todo lo demás, me puse de pie de un salto y grité, «¡No te muevas!». Como esperaba, su mano se congeló. Pero su mirada se fijó en mi rostro, sus ojos oscuros y profundos, parecían reprimir una emoción turbulenta y enfermiza mientras murmuraba en silencio, «Te tengo». Después de la subasta, comenzó la cena. Me puse el traje más sencillo que encontré y me escondí en un rincón discreto, con la cabeza aún dando vueltas. Después de verme, Chloe no reaccionó tan dramáticamente como temía. Simplemente bajó del escenario y regresó a su asiento a mi lado. Ninguno de los dos habló. Me sentía como en ascuas, con las palmas de las manos sudando de ansiedad. No registré nada de lo que ocurrió durante el resto de la subasta. Mi mente estaba consumida por un solo pensamiento. ¿Qué le diría cuando terminara? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado? Pero no se encontraba bien, y era completamente culpa mía. Mi mente era un caos, y para cuando se me ocurrieron algunas frases iniciales, la subasta había terminado, y Chloe fue arrastrada por una multitud de socialites. Me quedé mirando fijamente su espalda, tan elegante y aplomada, que se alejaba. Finalmente, caí en la cuenta de que ya no era la chica que conocí hace 5 años. Ahora era una figura influyente en el mundo empresarial. ¿Por qué seguiría a mi entera disposición? De pie en medio de la fiesta, la voz del sistema me zumbaba en el oído. Anfitrión, tu misión es conquistar a la heroína, no evitarla. ¿Cómo vas a contactarla si te escondes en un rincón? Lo interrumpí, con la cabeza palpitante. Dame un minuto. Me pongo nerviosa solo de estar cerca de ella. No hay manera de conquistarla así. Además, levanté la vista y la vi de pie en el centro del gran salón, mezclándose con naturalidad entre aristócratas y celebridades, con un aspecto sereno, elegante y completamente fuera de mi alcance. Ahora estaba en un mundo completamente distinto al mío. ¿Podría siquiera ser conquistada? Ethan, ¿hola? Una voz a mi lado me sacó de mis pensamientos. Era Jason, impecablemente vestido, ofreciéndome una leve sonrisa. Fue directo al grano. ¿Tú también participas en esto? Como yo. Me quedé atónito. En la historia original, yo era un personaje secundario insignificante, casi sin presencia. ¿Cómo me reconoció el héroe? Jason pareció percibir mi alarma y explicó, ambos somos jugadores. Recibí una notificación cuando llegaste a este mundo. Además de Chloe, ella. Su voz se fue apagando, pero luego se detuvo. Cambió de tema. Seguro que lo has oído. Mi misión para conquistarla fracasó, y el mundo está al borde del colapso. Por eso el sistema te envió como medida de emergencia. Dudé antes de asentir. Pero aunque fracasé, llevo aquí 5 años. He aprendido un par de cosas sobre Chloe. Jason me brindó con una sonrisa sincera. Te ayudaré con la misión que tienes por delante. Fue una sorpresa inesperada, pero muy grata. Un aliado era mejor que nada. Le di las gracias cortésmente, tomé la copa que me ofreció y bebí un sorbo para sellar nuestra nueva alianza. Jason me tomó del brazo. Vamos. Hay unas personas que quiero presentarte.
Antes de que pudiera terminar, un silencio repentino invadió la sala. La multitud se abrió paso, dejando paso a Chloe mientras caminaba lentamente hacia mí. Ethan, es hora de ir a casa. Me quedé atónita. ¿Qué quiso decir? La expresión de Jason se tensó. Chloe, Ethan acaba de aceptar venir conmigo. Chloe le lanzó una mirada gélida. Mi esposo y yo llevamos 5 años separados. ¿Necesito ahora el permiso de un desconocido para pasar tiempo con él? Ante sus palabras, Jason palideció y una gota de sudor le corrió por la frente. No, claro que no. Al ver su reacción, mi propio miedo se intensificó. ¿Qué había hecho Chloe en los últimos 5 años para aterrorizar tanto a Jason? Si trataba así al héroe, ¿qué me tenía preparado? ¿Planeaba matarme? Al ver que no me movía, Chloe dio un paso adelante y me tomó de la mano. Vamos. No me atreví a resistirme y la seguí con paso rígido. Todas las miradas en la sala se dirigían a nosotros tres. Todos allí eran expertos en leer el ambiente. Tras un momento de silencio atónito, comenzaron los halagos. Así que este es el marido del que hablaba el director ejecutivo Sterling. Es tan guapo, y su traje es tan sencillo y elegante. Debe ser un hombre muy sensato y con los pies en la tierra. 5 años de distancia y sigue tan enamorado. Me da muchísima envidia. Por favor, si no se te ocurre un cumplido de verdad, mejor no digas nada. Además, Chloe parecía furiosa, como si quisiera matarme. ¿Cómo podía alguien pensar que estábamos enamorados? Mientras refunfuñaba por dentro, una oleada de mareo me invadió sin previo aviso. Me fallaron las rodillas y empecé a caer. Por suerte, los reflejos de Chloe fueron rápidos. Me sujetó y me abrazó. Antes de desmayarme, vi la mirada feroz en su rostro. Sus ojos se llenaron de una furia escalofriante. ¿Qué estaba pasando? Al despertar, me sentí mareado y con fiebre. Una voz pausada habló. ¿Estás despierto? Me di cuenta de que Chloe estaba sentada en el borde de la cama, con la cabeza inclinada mientras me observaba. Su camisa estaba parcialmente desabrochada, dejando al descubierto sus delicadas clavículas y hombros esbeltos, dándole un aire de desenfado desenfadado. Una sola mirada me acaloró aún más, y aparté la vista rápidamente. ¿Dónde estoy?, respondió Chloe. Mi casa. ¿Tu casa? Repetí, atónito. ¿Por qué me trajiste aquí? Chloe, que había estado jugueteando distraídamente con una corbata de seda, se detuvo. Ethan, ¿te olvidaste de algo? Se inclinó sobre mí, y con una fuerza suave pero irresistible, usó la corbata para atarme las muñecas. Me quedé atónito. Chloe, ¿qué haces? Intenté forcejear, pero ese extraño calor que me recorría me dejó débil y casi incapaz de moverme. A la cálida luz de la lámpara, Chloe examinó el nudo que había atado, mirándome como si fuera un regalo esperando a ser abierto. Ethan, su voz era un susurro bajo y ronco. Han pasado 5 años. ¿Cuándo me vas a dar ese regalo de cumpleaños que me prometiste? Se me puso rígido el cuerpo. ¿Regalo de cumpleaños? ¿No fue solo una excusa que inventé al irme hace 5 años? Nunca pensé que no solo lo hubiera creído, sino que lo hubiera recordado todo este tiempo. Murmuré con culpa, sobre eso. Una sonrisa se dibujó en los labios de Chloe. Sé que no lo olvidarías. Debes tener el don escondido en alguna parte. Mientras hablaba, sus delicados dedos recorrieron mi camisa. Déjame adivinar. ¿Es aquí? ¿O aquí? ¿O quizás aquí? El extraño calor en mi cuerpo ya me incomodaba, y sus bromas eran como gasolina al fuego. Una oleada de ira me invadió. La atraje hacia mí y la besé, con fuerza y furia. Todos los años de represión, culpa e ira encontraron una salida en ese momento. Cuando terminó el beso desastroso, le di la misma sonrisa cruel que le di hace 5 años. Así que, este regalo de cumpleaños de tu Ethan. ¿Estás satisfecha? Quise provocarla, apartarla, pero en cambio, su mirada se intensificó. Respiraba entrecortadamente mientras se inclinaba de nuevo, susurrando, quiero estar aún más satisfecha. Toc, toc, toc.
En ese momento, llamaron a la puerta con urgencia. Alguacil Sterling. El señor Thorne viene a verla. La interrupción arruinó el rostro de Chloe, pero al mencionar el nombre de Jason, se detuvo. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Perfecto. Tengo asuntos que atender. Había un tono aterrador en su voz. Cuando se levantó para irse, hice un gesto rápido con las manos atadas. Espera. ¿No se te olvida algo? ¿No crees que deberías desatarme? El leve rubor amoroso aún en sus mejillas. Me dedicó una sonrisa inocente. No puedo. Su tono era como si estuviera calmando a un niño. Es peligroso ahí fuera. Estuviste fuera de mi vista 2 minutos en la fiesta de anoche y alguien te drogó. Así que mejor quédate aquí conmigo. ¿Acaso Chloe me tenía prisionera? Tenía las manos atadas y la puerta cerrada. Me desplomé en la cama, furiosa. Sistema, ¿hay alguna manera de sacarme de aquí? Para mi sorpresa, la respuesta del sistema fue positivamente alegre. ¿Por qué querrías irte? Anfitrión, ¿te das cuenta de que el valor de oscuridad de Chloe ya ha bajado 40 puntos? Según mi análisis, cuanto más cerca estás de ella, más baja su valor de oscuridad. El mundo ya no está en peligro inminente de colapso. ¿Qué clase de regla tan rara era esa? Según esa lógica, si la dejaba, su valor de oscuridad volvería a dispararse. Parecía que estaba atrapado allí por el momento. El calor febril aún no había remitido, así que me recosté con la cabeza dando vueltas. Chloe había dicho que me habían drogado. ¿Qué clase de droga era? Cuando la besé, el calor había disminuido, pero ahora que se había ido, el mareo estaba regresando. Dando vueltas en la cama, incómoda, mis ojos se posaron en un cuadro en la pared. Era un sencillo dibujo lineal en blanco y negro de una niña, y me llamó la atención de inmediato. Era el dibujo por el que Chloe había pagado $10 millones, el regalo que le había hecho casualmente 8 años atrás. Estaba perfectamente conservado en un marco caro, y el papel seguía impecable después de tantos años. Era evidente cuánto lo apreciaba su dueña. Mientras lo miraba, absorta en mis pensamientos, Chloe abrió la puerta de repente y volvió a entrar. Parecía aún más enfadada que cuando se fue, irradiando una furia fría. Me quedé paralizado. ¿Qué había pasado? Se sentó a mi lado y me pellizcó la mandíbula, obligándome a abrir la boca. Estaba horrorizado. ¿Qué haces? Antes de que pudiera terminar, me metió una pastilla en la boca. No te muevas. Es el antídoto. Me lo tragué, aún con sospecha. Un sabor amargo me inundó la boca y me estremecí. Chloe se dio cuenta y, pillándome desprevenida, se inclinó y me besó. Ethan, déjame ayudarte con el regusto. Me quedé paralizado. No fue hasta que noté el ligero sabor a alcohol en sus labios que reaccioné y la aparté. ¿Has estado bebiendo? No respondió, pero sus ojos, con un brillo tenue y húmedo, estaban fijos en mí, profundos y oscuros como charcos de tinta sin fondo, invitándome a sumergirme. Ethan, ¿por qué fuiste tan bueno conmigo entonces? La pregunta fue tan abrupta que me dejó sin palabras. Pero ella continuó, como si hablara consigo misma. Lo he pensado durante 8 años y sigo sin entenderlo. Cuando estaba en mi peor momento, fuiste la única que decidió quedarse y protegerme. Pero cuando finalmente maduré, cuando finalmente tuve el poder de protegerte, me engañaste y te fuiste. Su voz tembló al final. ¿Solo te gusto cuando soy patética? Se veía tan vulnerable, igual que el día que la dejé. Mi corazón dio un vuelco doloroso e incontrolable, como si estuviera borracha. Tomó mi mano y la rozó suavemente con la mejilla, dócil como un cachorrito. Pero no importa. Puedes pensar que estoy loca. Puedes pensar en mí como un juguete para tu diversión. No me importa. Solo te lo ruego, no me dejes otra vez. Sus ojos se enrojecieron. Ethan, por favor, ten compasión de mí. Quizás fue un efecto secundario de la droga, pero mi corazón se derritió. Sabía que había estado enamorada de mí hacía 8 años, pero nunca imaginé que sus sentimientos serían tan profundos que, después de mi traición, tras 5 años de soledad, aún pudiera amarme. Un dolor agridulce me llenó el pecho.
Ojalá no fuera solo un jugador en este juego. Si hubiera podido estar con ella esos 5 años, ¿se habría vuelto tan paranoica y obsesiva, tan aterrorizada por perderlo todo? No dormí bien esa noche. No sé si fue por la droga o por los recuerdos. Pero tenía los ojos húmedos de lágrimas contenidas. Aturdido, sentí que me acercaba, su calor me envolvía. Podía sentirla acariciando suavemente mi cabello, susurrando palabras tranquilizadoras, tal como yo lo había hecho una vez. La oí susurrar: Ethan, espero que tengas dulces sueños de ahora en adelante. Bip, bip. El timbre electrónico sonaba estridente en plena noche. Fruncí el ceño, molesto, y desperté de un sueño ligero. Chloe seguía dormida a mi lado, sus rasgos suavizados por la luz de la luna, luciendo por un instante como la niña que era hace 8 años. Me moví con cuidado, intentando encontrar el origen del ruido sin despertarla, pero no había ningún teléfono a la vista. Entonces me di cuenta de que el sonido provenía del sistema en mi cabeza. El sistema decía: solicitud de diálogo del jugador Jason. Aceptar. Dudé. Jason se había ofrecido a ayudarme, pero me drogaron inmediatamente. Si Chloe no me hubiera traído aquí, probablemente estaría inconsciente en algún callejón ahora mismo. Y lo único que había bebido fue la copa de vino que Jason me había dado. Acepté la conexión con cautela. Fuera lo que fuese lo que estuviera planeando, tendría que improvisar. Ethan, encontré una salida. La voz de Jason rebosaba una alegría aguda, casi frenética. Estaba confundido. ¿De qué? De otro mundo, claro, se rió entre dientes. Una forma de dejar esta misión para siempre. Pero si el mundo se derrumba, ¿no seremos borrados? Ese es el punto. Encontré una manera de cortar nuestra conexión con este mundo por completo. Te espero en Willow Creek Lane 36. Se cortó la comunicación antes de poder responder. Al terminar la llamada, me quedé aturdido. 36 Willow Creek Lane. Esa era la casa donde vivíamos Chloe y yo. ¿Qué planeaba Jason? Encontrarme allí precisamente. Una profunda sensación de inquietud me aceleró el corazón. Decidí que tenía que irme. Iría a Willow Creek Lane y le diría a Jason que no me iba. No podía abandonar a Chloe otra vez. Mirando a la mujer que dormía plácidamente a mi lado, bajé lentamente las escaleras con cuidado. La villa estaba envuelta en un silencio tan profundo que se podía oír caer un alfiler. Llegué a la puerta principal y puse la mano en el pomo. Ethan, la voz familiar, sonó detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente. Chloe, que hacía unos momentos dormía en la cama, estaba apoyada al pie de la escalera, observándome sin pestañear. Sus ojos eran oscuros y tormentosos, llenos de emociones turbulentas. ¿Me dejas otra vez?, me latía el corazón con fuerza. Aunque no tenía intención de abandonarla esta vez, enfrentarme a su mirada acusadora me llenó de una culpa familiar. No, claro que no. Solo iba a dar un paseo. ¿Solo a dar un paseo? Dio un paso hacia mí. ¿Entonces por qué bajaste a escondidas? ¿Cómo lo supo? Significaba que no había dormido nada. Había estado tumbada allí, observándome mientras salía de la habitación, bajaba las escaleras y me dirigía a la puerta. No soportaba imaginar lo que debía estar pasando por su mente. Al ver sus ojos enrojecidos, sentí una extraña sensación de impotencia. Créeme, esta vez es diferente. Vuelvo enseguida. Chloe respiró hondo, con los puños apretados a los costados, como si intentara desesperadamente contener algo. Justo cuando pensé que estaba a punto de estallar, dijo con voz temblorosa: de acuerdo. La miré con incredulidad. Me miraba fijamente. Antes de irte, ¿no me vas a dar un beso de despedida? La petición fue repentina, pero imposible de rechazar. Justo cuando me incliné para besarla, me tapó la boca con la mano. Espera, dijo con voz temblorosa. Primero, prométeme que volverás esta vez. Estuve confundido por un momento, pero luego la miré a los ojos, llenos de una angustia contenida, y se me encogió el corazón. Era la misma mirada que tenía hacía 5 años, cuando la dejé. Ese día, la engañé con un beso y luego desaparecí. Debe estar recordándolo ahora.
Debe estar aterrorizada de que vuelva a hacer lo mismo. De que este beso sea otra despedida final y vacía. Le acaricié suavemente el pelo. Te lo prometo, volveré esta vez. Respiré hondo y añadí, espérame aquí. Cuando regrese, hay algo más que necesito decirte. Las palabras, te amo, que me vi obligado a enterrar hace 5 años por la misión. 5 años después, ahora que sabía que ella todavía me amaba, no iba a dejarla ir otra vez. Dicho esto, la besé. Me rodeó el cuello con los brazos, acercándome más y profundizando el beso con una pasión innegable. Te corriste. Jason caminó hacia mí con una sonrisa en el rostro. Sabía que vendrías. Ningún jugador podría soportar estar con alguien tan inestable y paranoica como Chloe. Lo interrumpí con frialdad. Vine a decirte que no me voy. La sonrisa se congeló en el rostro de Jason. Después de un momento, volvió a hablar. Ethan, ¿no has olvidado que el día que llegaste, el valor de oscuridad de Chloe estaba en su punto máximo, verdad? Iba a quemar toda la casa de subastas. Asentí. ¿Y aún quieres quedarte con ella? Está completamente loca. Al oír eso, lo miré, y mi determinación se endureció. Ella no lo habría hecho. Recordé ese primer día, el bolígrafo que vi en su mano. El sistema confirmó más tarde que no era una bomba destinada a destruir el edificio. Era un pequeño dispositivo de autodestrucción con solo la potencia suficiente para matar a una persona. No sabía por qué lo tenía, pero el hecho era innegable. Desde el principio, incluso el día en que su valor de oscuridad alcanzó su máximo, el acto más extremo que jamás había planeado fue suicidarse. Nunca tuvo la intención de dañar a nadie más. Fue en ese momento que me di cuenta de que la supuesta trama original me había cegado. Mis prejuicios me habían llevado a creer que se había convertido en una persona paranoica, cruel y aterradora. Pero desde el momento en que el sistema me indicó que el bolígrafo era un dispositivo personal, comprendí que tal vez no había cambiado en absoluto. Tal vez seguía siendo la misma chica sincera y amable que llevaba 5 años caminando sola, cargando con los pedazos de un corazón roto. Jason guardó silencio. Si no quieres irte, no puedo obligarte. Pero dijo, mirándome fijamente a los ojos, esta es tu última oportunidad. La inestabilidad de Chloe casi provocó el colapso del mundo entero, pero ahora todo se ha estabilizado. Este lugar es el único punto débil que queda, la única salida. Tienes que estar seguro de esto. El mundo estará completamente reparado para mañana. Si no te vas ahora, quedarás atrapado aquí con ella para siempre. Me miró como si estuviera seguro de mi decisión. Pero algo que dijo me impactó. ¿Por qué este lugar es el punto más débil? Este lugar, 36 Willow Creek Lane, era el hogar que Chloe y yo compartimos. Jason no respondió. A la luz de la luna, pude ver que tenía los ojos rojos. De repente, con la voz cargada de emoción, dijo, Ethan, a veces te odio de verdad. Me quedé atónito. Se suponía que yo era el héroe de esta historia. Se suponía que yo era quien la curaría. Pero ella solo te tuvo a ti en su corazón. Lo intenté todo. Intenté seguir el guión para que se abriera conmigo, pero nada funcionó. Se le quebró la voz. Se quebró tantas veces, pero nunca vino a mí. En cambio, venía a esta casa, aferrada a ese dibujo que hiciste, y lloraba. Estaba tan enojado. Por eso robé el dibujo y lo subasté. Nunca imaginé que pagaría $10 millones para recuperarlo. Fue entonces cuando lo supe. Nunca tuve ninguna oportunidad, ¿verdad? Cada palabra que decía era un golpe al corazón, dejándome paralizada. No sabía qué decir. No estaba pensando con claridad cuando te drogué. Lo siento. Se secó el rabillo del ojo y me hizo una ligera reverencia. Traerte aquí fue mi forma de expiar mis pecados. Después de que terminó, guardé silencio un largo rato antes de decir, no hace falta. Sabía mejor que nadie cómo estas misiones podían volver loco a alguien. Él se vio obligado a perseguir a alguien a quien no amaba, y yo a dejar a la persona que amaba. Ambos éramos víctimas del sistema. Y como no me había causado ningún daño real, no tenía ningún interés en guardarle rencor. Esperaba que encontrara paz en cualquier mundo que viniera después.
Al ver que no iba a insistir, Jason pareció quedarse sin palabras. Tras un silencioso «gracias», una tenue luz lo envolvió y su figura comenzó a desvanecerse. Justo antes de desaparecer por completo, se dio la vuelta. Por cierto, había una cosa más. La razón por la que este es el punto más débil del mundo es porque es donde las emociones de Chloe son más volátiles. Recordó una escena que había presenciado una vez. Chloe, tan fría e inaccesible para el mundo exterior, había permanecido en esa pequeña y destartalada casa, contemplando un sencillo dibujo durante tanto tiempo que parecía una estatua. Justo cuando estaba a punto de dejar la pizarra, vio el destello de una lágrima en su mejilla. Chloe lloraba. Lloraba en silencio, con los ojos rojos, todo su cuerpo temblando por el esfuerzo de contener los sollozos mientras susurraba su nombre. Ethan, probablemente fue en ese momento que Jason supo que jamás podría conquistarla. Después de que Jason se fue, me quedé allí aturdida. Chloe había llorado. En los 8 años que la conocí, nunca la había visto derramar una lágrima. Ni cuando sus padres la vendieron, ni siquiera cuando la traicioné. Lo más que había visto era el enrojecimiento de sus ojos. Supongo que por eso siempre pensé que era inquebrantable. Nunca imaginé que la despiadada heroína de la historia se escondería para llorar en secreto. Sumido en mis pensamientos, de repente me di cuenta de que el cielo había empezado a clarear y me encontraba frente a las puertas de su villa. Incluso desde la distancia, podía verla de pie en la puerta principal. Ella permanecía con la cabeza gacha, con aspecto pequeño, frágil y completamente solo. De hecho, me había esperado toda la noche solo por una promesa. No pude contenerme. Corrí hacia ella. Chloe. Levantó la cabeza de golpe, y por primera vez, vi una mirada desprevenida en sus ojos, una mezcla de pánico y un alivio abrumador y gozoso. La atraje hacia mis brazos, con los ojos escociendo mientras decía, «Chloe, he vuelto». Cuando Chloe tenía 15 años y sus padres acababan de venderla, una mujer se detuvo frente a su jaula con un niño pequeño en brazos. La mujer señaló y dijo en voz baja y amenazante, «¿Ves eso, cariño? Eso es lo que pasa cuando no escuchas. Si no te portas bien, te venderé igual que a ella». La niña echó un vistazo a Chloe, magullada y maltratada, y rompió a llorar. Pero Chloe permaneció inexpresiva. La situación no le pareció especialmente aterradora. Desde que nació, sus padres, ludópatas, la habían usado como saco de boxeo, reprendiéndola y maltratándola cuando les apetecía. Pero después, a menudo la abrazaban y lloraban. «Ay, hija, de verdad te queremos. A veces no podemos controlarnos». De niña, Chloe estaba confundida. ¿Eso era el amor? ¿Golpearlo y gritarlo? Si eso era amor, ella no lo quería. Solo quería sobrevivir. Así que ser vendida no importaba, siempre y cuando la alejara de sus padres. Así que, cuando la multitud en la subasta la miraba como si fuera una mercancía, sus burlas e insultos no significaron nada para ella. Sus palabras no eran ni la 10ª parte de la crueldad que había escuchado de sus padres. Su corazón ya estaba entumecido. Pero aún así, cuando un chico se abalanzó sobre ella, le agarró la mano y gritó, «La compraré», no pudo evitar abrir los ojos de par en par, sorprendida. ¿Por qué la compraría? ¿Sería porque era barata y fácil de controlar? Era normal. Una vez comprada, le pertenecía y podía hacer con ella lo que quisiera. ¿De verdad había un tonto en este mundo que cuidara de alguien a quien había comprado? Eso pensó Chloe al principio. Pero al pasar más tiempo juntos, se dio cuenta de que sí era un tonto. Sonreía con esa sonrisa suya, tranquila y segura, y decía, «Llámame Ethan y te protegeré de ahora en adelante». Pero cuando ella decía su nombre, se ponía nervioso y se le ponían las orejas rojas. Bueno, dilo con normalidad. No tienes que alargarlo tanto». Chloe no pudo evitar reír. Era la primera vez que conocía a alguien tan encantador. Pero en los días siguientes, el chico llamado Ethan cumplió con creces su promesa. La protegía. Era muy pobre, pero siempre le daba lo mejor de lo poco que tenía. Cuando los efectos secundarios de los sedantes le causaban dolor de cabeza, se quedaba despierto toda la noche con ella, llevándola a las mejores clínicas, tarareándole canciones de cuna y haciéndole dibujos. Se consideraría tonta,
pero aceptaría los dibujos con sumo cuidado, con las orejas ardiendo. Para alguien que nunca había conocido la bondad, estos pequeños gestos de ternura eran un veneno de acción lenta que se le calaba hondo, volviéndose más potente y memorable que el amor retorcido que le habían demostrado sus padres. El día que él se fue, Chloe sintió que se asfixiaba. El dolor en su corazón se extendió por todo su cuerpo, y no pudo dormir durante una semana. No sabía que había hecho mal para que se marchara sin mirar atrás, para que desapareciera durante 5 años. No sabía dónde había ido, ni por qué no había rastro de él durante 5 largos años. Buscó por todos los rincones de la ciudad, pero salvo la vieja casa del número 36 de Willow Creek Lane, era como si él nunca hubiera existido. Así que solía ir allí a llorar, con la esperanza de que, si lo hacía, él apareciera de repente, le diera una palmadita en la cabeza como solía hacer y le dijera, no llores, ya he vuelto, ¿verdad? Pero nunca llegó. En su lugar, llegó Jason. Al principio, a Chloe no le interesaba Jason, hasta que escuchó la voz del sistema hablándole. Anfitrión, Ethan ha cumplido su misión. Chloe debe estar desconsolada. Si le muestras un poco de bondad, puedes convertirte fácilmente en su salvación, la única luz en su vida. Al mencionar el nombre de Ethan, Chloe se quedó paralizada. Después de eso, empezó a pasar más tiempo con Jason. Muchos de su círculo social murmuraban que la famosa y distante directora ejecutiva Sterling estaba buscando a un hombre por primera vez. Debió de haberse enamorado del heredero de la familia Thorne. Pero solo Chloe sabía la verdad. Solo quería escuchar sus conversaciones con el sistema. Con el tiempo, lo recompuso todo. Era la heroína de una novela. Jason era su amor predestinado. ¿Y Ethan? Ethan era solo un personaje secundario, un jugador enviado en una misión, que ahora había abandonado su mundo para siempre. En ese periodo, Chloe sintió una desesperación más profunda que cualquier otra que hubiera conocido. Se volvió más despiadada en sus negocios, haciendo temblar de miedo a sus competidores. Pero un día, oyó la voz de pánico del sistema. Se acabó. El valor de la oscuridad de la heroína se dispara. Si esto continúa, el mundo entero será destruido. Quien causó este desastre debe ser quien lo arregle. Anfitrión, tenemos que traer de vuelta a Ethan. Jason dudó, pero finalmente accedió apretando los dientes. Bien. Ya que no puedo conquistarla, tráelo de vuelta. No podía describir la sensación que la invadió en ese momento. Una mezcla salvaje y caótica de alegría, ansiedad y locura. Había hecho 2 planes para ese día. Si él no regresaba, se quedaría con lo único que le quedaba de él y dejaría que las llamas los consumieran a ambos, convirtiéndolos en cenizas para que nunca pudieran separarse. Esa sería una especie de unión. Pero si regresaba, jamás lo dejaría ir. Y por suerte, justo cuando estaba a punto de activar el dispositivo, una voz familiar la llamó a través del abismo de 5 años. No te muevas. Bajo su máscara, los labios de Chloe se curvaron en una sonrisa. Había vuelto. Después de la fiesta, Jason la encontró. Chloe, de verdad no creo que valiera la pena gastar $10 millones en ese dibujo. Fuiste tú, ¿verdad? Chloe lo interrumpió con voz fría. Robaste mi dibujo y lo pusiste a subasta. Jason se quedó paralizado, abriendo la boca como para explicar. Ella se giró para irse. Puedo oír tus conversaciones con el sistema. No te molestes en mentirme. Considerando que tú y el sistema me hicieron un gran favor, lo dejaré pasar esta vez. Pero dijo ella, mirando su rostro atónito, y su voz se convirtió en un susurro gélido. No dejes que haya una próxima vez. Después de alejarse, escuchó su voz ahogada detrás de ella. Chloe, ¿de verdad crees que puedes quedártelo? Jugadores como él pueden viajar entre mundos. Si no quiere quedarse, nadie puede obligarlo. Si no te hubieras vuelto tan inestable que el mundo estaba a punto de derrumbarse, ¿crees que habría vuelto por ti? Deja de soñar. ¿Quién querría estar atrapado con un psicópata inestable? Tu amor egoísta solo va a convertir cada segundo de su vida en un infierno. Esa noche, Chloe pensó mucho y bebió mucho. ¿Era su amor por él una jaula? ¿De verdad sufría al verse obligado a estar con ella? Había planeado encerrarlo para siempre.
Pero esa noche, se encontró abriendo todas las puertas de la casa. Más que evitar su propio dolor, quería evitar causárselo. Así que le devolvió la opción. Después de que él se fuera con Jason, ella se apoyó en la puerta principal, sola. La noche se alargaba. Una oscuridad opresiva e interminable que parecía sofocar el aire. ¿Y si no regresaba? ¿Y si la había engañado de nuevo y ya se había mudado a un nuevo mundo? No había nada que pudiera hacer. Solo podía quedarse allí esperando. La noche se sentía tan larga e interminable como los últimos 5 años. Tan larga como para llevar a cualquiera a la locura y la desesperación. Chloe llamó una voz familiar. Levantó la cabeza de golpe y se dio cuenta de que el cielo se había aclarado. Él corría hacia ella, tropezando bajo la luz de la mañana, hasta que finalmente la abrazó. Ella le devolvió el abrazo, con los brazos temblorosos mientras lo estrechaba cada vez más fuerte, como si intentara fundirlo con sus huesos. Por suerte, esta vez era diferente. Esta vez, la persona que amaba había regresado a ella. Espera, dije, con la cabeza empezando a dolerme mientras miraba a Chloe, que se había subido a mi cama. ¿Qué haces en mi cama en plena noche? Había pasado casi una semana desde que Chloe y yo por fin nos juntamos. De verdad que no podía entenderla. Antes de estar juntos, era la viva imagen de una amante posesiva e inestable, llena de secuestros y amenazas. Pero ahora que éramos pareja, se había vuelto sorprendentemente casta, ruborizándose e insistiendo en dormir en habitaciones separadas durante días. Justo cuando había llegado a la conclusión de que no era de las que se aferraban, apareció de repente en mi cama en plena noche, dándome un susto de muerte. Bajó la mirada, con una expresión de dolor en el rostro. Recuerdo que me abrazabas de pequeña. ¿Por qué no puedes ahora que he crecido? ¿Cómo es posible que sea lo mismo? Miré su figura ya muy adulta y no dije nada. Ya veo. Chloe asintió. Así que solo te gustaba de niña. Si fuera más pequeño, te acostarías conmigo. Deja de hacerme parecer que tengo algún fetiche raro. ¿Era mi imaginación o me estaba manipulando a propósito? Me esforcé por mantener una expresión neutral. Dime, ¿qué quieres en plena noche? Pareció ignorar mi pregunta, su voz adoptando un tono lastimero e inocente. Aunque no puedo hacerme más pequeño, ni puedo hacer que me quieras más, podríamos tener un pequeñín juntos. ¿Cómo llegó la conversación a este punto? Al ver mi cara sonrojada, Chloe no pudo evitar reír. Por fin se puso seria. Ethan, ¿no recuerdas qué día es hoy? Negué con la cabeza, sin saber qué hacer. La luz en sus ojos se atenuó. Nunca me prestas atención, Ethan. Al ver su cara desanimada, no pude resistirme a inclinarme y besarla en la mejilla. Es broma. Claro que lo recuerdo. No estés triste. Un destello de sorpresa iluminó sus ojos, pero ella insistió. No estoy triste. Nunca podría estar enojado contigo. Sonreí. ¿En serio? ¿Nunca te has enfadado conmigo? Nunca. Entonces, mi voz se suavizó. ¿Cómo te sentiste cuando me fui? No tuve que especificar cuándo. Ambos lo sabíamos. Me miró con una mirada sincera. Preocupada por ti, claro. Me quedé atónito. Ella continuó, desapareciste justo delante de mí. ¿Qué más podía sentir, aparte de estar enferma de preocupación? De repente, me picaron los ojos. Pero te mentí al irme. ¿No estabas enojada? La pregunta había sido una espina venenosa en mi corazón durante mucho tiempo, haciéndome sentir una nueva oleada de culpa cada vez que la miraba. Así que tuve que aprovechar la oportunidad para preguntar, intentando sonar casual. Mientras esperaba ansiosamente su respuesta, sentí una caricia cálida y suave en el párpado. Chloe me besaba los ojos llenos de lágrimas. Su voz era increíblemente dulce. No estoy enojada. Me hayas mentido o no, fuiste tú quien me sacó de la oscuridad en primer lugar. El hecho de que estuvieras dispuesta a venir a este mundo a salvarme es más que suficiente para mí. Me apretó la mano, sus dedos se entrelazaron con los míos. Es solo que... Fui codiciosa. Quería que te quedaras conmigo para siempre.
Una lágrima finalmente se escapó y rodó por mi mejilla. Pero esta vez, no era de dolor. Era una calidez agridulce que me llenó el pecho. Me sequé los ojos. Bueno. Me moví, revelando el pequeño y elegante pastel que había escondido a mis espaldas. Chloe me miró, sin palabras. Pasé suavemente el dedo por las 24 velas de la parte superior. Chloe, feliz cumpleaños. Nunca olvidé que era tu cumpleaños. Al verla aún mirándome en silencio, atónita, no pude evitar sonreírle. ¿Qué pasa? ¿No te gusta tu regalo? Chloe finalmente levantó la vista. El hombre frente a ella, con sus rasgos suavizados por la cálida luz de las velas, lució por un instante igual que hacía tantos años. La promesa rota de aquel lejano cumpleaños por fin se cumplía. La chica de 18 años, con el amor brillando en sus ojos, habló a través de los años. No, me encanta. Luego, con voz más suave, añadió, y yo también te amo.